Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos una vez más al Reloj de Dios. Damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de llegar una vez más hasta ustedes y poder revisar junto al apóstol Sergio Enríquez lo que dice la Biblia respecto a este maravilloso año del reconocimiento. Apóstol Sergio Enríquez, bienvenido. Me imagino que ya se siente aliviado que nos pudo revelar lo que el Señor le ha dado para este 2023. Sí, bueno, ahora toca explicar, ¿verdad? Sí. Todas las cosas en la Biblia deben de ser interpretadas, primero oídas, creídas, interpretadas, explicadas, entendidas. Muchos no han analizado eso, pero digamos, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño de parte de Dios, pero no sabía de qué se trataba. Entonces tenía que haber un intérprete de ese sueño que explicara de qué se trataba. Luego en ese mismo libro aparece una mano y escribe en el encalado de la pared Mene Mene Tekel Upharsin, pero había que discernir qué era lo que decía, así que tenían que llamar al traductor, por decirlo así, ¿verdad? El faraón tuvo dos sueños, no sabía de qué se trataban, hasta que Dios levantó a un José. Entonces la proclama es una voz profética encontrada en la Biblia y que ahora debe de ser explicada, ¿verdad? Algunos se adelantan a veces a decir cuál es el año que viene, como que si fuera un eslogan, pero no es un eslogan humano, ¿verdad? Sino que es como un norte, como una aclaración, como un faro. Sobre esto vamos a trabajar, sobre esto vamos a vivir. Y no, sin escuchar, algunos la toman, pero no se dan cuenta de lo que verdaderamente significa, ¿verdad? Sí. Entonces ahora nos toca explicar. Ya dijimos de qué se trata, ahora nos toca explicar. Yo me recuerdo que cuando vimos el año de la prosperidad, algunos inmediatamente su mente voló hacia el cuerno de la prosperidad que salen las imágenes de internet. Cuando se busca prosperidad, imágenes, aparece el cuerno de la prosperidad. Entonces esa prosperidad económica era la que ellos analizaban. Pero no, tenemos que entender el desgranar de la palabra. Ahora está el reconocimiento, tenemos que entender qué es el reconocimiento. Digo esto porque veo algunos hermanos que dicen, sí, reconocimiento, pero de tal, y reconocimiento, pero. No, hombre, primero oigan. Sí, claro. Porque la Biblia dice que el que responde sin oír no es sabio. Entonces hay que escuchar para recibir e ir en pos de todo aquello. Ya se dijo la palabra, ya se dijo la relación, ahora viene la explicación durante todo el año, ¿verdad? Cierto. No solamente eso vamos a predicar, ¿verdad? Pero vamos a enseñar. Pero sí, pero bueno, perdón. Ya me estoy yendo por otro lado, pero te saludo, no. Me saludaste y yo te devuelvo el saludo y sí, amén, me siento emocionado de estar nuevamente en este año 2023, en este segundo programa, porque el 1 ya tuvimos el primer programa del año y que Dios nos ayude con todo lo que nos espera durante todo este tiempo. Este es uno de los propósitos de este programa, explicar qué es lo que le espera al mundo, a los moradores de la tierra y qué es lo que le espera a la moradora de huertos, que es la iglesia, ¿verdad? Que no es lo mismo, porque aunque estemos juntos no estamos revueltos, dijo alguien. El viejo y conocido refrán. Cierto, apóstol. Pero siempre nos encanta saludarle y saber que a través de las enseñanzas que vamos teniendo acá en el Reloj de Dios, vamos prestándole más atención a lo que dice la Biblia en los escenarios escatológicos. De hecho, hoy queremos referirnos a lo que dice Apocalipsis 16:12, porque nos da un contexto y hoy vamos a involucrar todos nuestros sentidos para entender un poco acerca de eso, apóstol. Bueno, sí, Apocalipsis 16:12 lo tengo por acá y dice el sexto ángel
derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Yo creo que al analizar Apocalipsis 16, prácticamente estamos analizando, eso sí, no estamos analizando el presente, sino que estamos analizando el futuro. El asunto es que la pregunta que surge es qué tan cercano está ese futuro. Sí. ¿Por qué razón? Porque en la Biblia, en el libro de Apocalipsis y en los libros en donde se habla de profecía bíblica, en los capítulos, como el capítulo 24 de Mateo, o capítulos donde se habla de escatología, es muy difícil distinguir la cronología de una línea de tiempo. Es decir, no es porque en el versículo 1 diga tal cosa, en el versículo 3, eso es lo que sigue, puede ser al revés. Claro. Es un poco complicado, igual que en el libro de Génesis. Pero bueno, no me quiero desviar ahí, pero la línea de tiempo no va en el orden humanamente entendible del Cronos. Pero en Apocalipsis sí hay una línea de tiempo que la marcan los sellos, las trompetas y las copas. Por lo menos, porque hay más cosas, ¿verdad? Pero estoy mencionando estas tres: los sellos, las trompetas y las copas. En la línea de tiempo, lo primero que se da son los sellos. Eso marca el tiempo, los sellos. Luego, cuando llega el último sello, habilita las trompetas. Entonces empiezan a sonar las trompetas después de que el último sello, que es el séptimo, habilita la primera trompeta. Línea de tiempo. Entonces las trompetas empiezan a sonar y a sonar y a sonar, y cuando se llega a la quinta trompeta, suena, bueno, aquí me voy a meter en otro lío que tendría que explicarlo para llegar a esto, para la línea de tiempo. Sí. Suena algo que se llama primer ay, con la quinta trompeta, con la sexta trompeta, el segundo ay, con la séptima trompeta, el tercer ay. Ok, eso se traslapa. Si estuviéramos dibujando una línea de tiempo, aquí tengo una pizarra, pero no sé si estará encendida. Ya se va a encender para poder explicar esto que estoy diciendo. Vamos a ver, digamos, la línea de tiempo tendría que ser acá, digamos, aquí estarían los sellos, aquí estarían las trompetas y aquí estarían las copas, ¿ok? Pongamos, solo para ejemplificar, que esto es el año 1900 y las trompetas es el año 2000. No es así, solamente es un ejemplo para dar a entender lo que estoy tratando de trasladar. Y las copas en el 2025. Pongamos que así fuera, ¿verdad? Entonces los sellos y las trompetas y las copas tienen que ver en una cronología de eventos. ¿Okay? Esto sería pre-tribulación. Aquí podríamos decir que sería tribulación y aquí sería gran tribulación. Ok. Cuando leemos Apocalipsis 16:12, el sexto ángel tocó, vamos a ver, el sexto ángel derramó su copa. No es en este tiempo, ni es en este tiempo, sino que es en la gran tribulación. ¿Ok? Pero mi pregunta es, ¿qué tan cerca está esta sexta copa del tiempo que nosotros estamos viviendo, que sería 2023? Entonces esa sería la pregunta del millón. ¿Qué tan cerca estamos? Porque los años pasan muy rápido. Sí. Así. Entonces, ¿cómo hacemos para analizar qué tan cerca estamos? Pues miremos los eventos. ¿Qué es lo que pasa en este capítulo 16, verso 12? Aquí ya está ubicada la gran tribulación, en la cual nosotros no estamos viviendo todavía. Quiero repetir eso. El sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates.
y sus aguas se secaron. Entonces, paremos acá. ¿Qué tan plausible o posible es que el gran río Éufrates se seque? Tenemos evidencia de que la represa que hicieron los turcos, que es de donde procede, donde está el nacimiento del gran río Éufrates, y que después se mete por Irak hasta desembocar en el Golfo Pérsico, Turquía hizo una represa gigantesca. Ellos pueden secar el río Éufrates así, en un día lo secan. Y saber qué hacen con el agua, pero lo secan, porque es una represa gigantesca. Claro que eso armaría un grave conflicto internacional entre Turquía e Irak, y no solamente ellos, sino que algunos otros países vecinos, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué tan posible es que se seque el gran río Éufrates? Y eso es evidente que ya se puede hacer. Entonces, otra vez viene la pregunta, ¿qué tan cercano está el hecho de que esto se pueda suceder cuando estamos aquí? Estamos describiendo eventos de la gran tribulación. Ok. La otra cosa de este versículo que debemos de entender es ¿quiénes son los mentados reyes del Oriente? Exactamente. ¿Verdad? Exactamente, porque todos nos preguntaríamos Pues en sí, ese momento, ¿quiénes son? Sí. ¿Quiénes son? ¿Y por qué razón se secaría el río para que pasen los reyes del Oriente? Ahora, si pasan los reyes del Oriente, ¿hacia dónde van? Sí. Es obvio que van hacia Occidente. ¿Quiénes están en el Occidente? Entonces, para describir Oriente, cualquiera de los puntos cardinales, tenemos que ver desde dónde estamos hablando. Digamos, si yo hablo desde aquí de Guatemala, el Oriente, aquí el Oriente está Zacapa, Chiquimula, Esquipulas, Puerto Barrios, y en el Occidente está el Altiplano, Xela, Huehuetenango, Totonicapán, y en el sur, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Sí, sí. Pero depende del lugar de ubicación en donde yo estoy. Pero cuando la Biblia dice Oriente, ¿de qué punto está el Señor describiendo cuál es el Oriente y el Occidente? Lo primero que tenemos que ver es el río Éufrates. Todo lo que esté a la derecha del río Éufrates tiene que ser el Oriente, porque se tiene que secar el río para que pasen los reyes del Oriente. Como que si el río Éufrates fuera la línea divisoria hasta cierto punto entre Oriente y Occidente. Claro que en nuestros días se le llama Oriente cercano, Oriente medio, Oriente lejano, ¿verdad? Y Turquía precisamente se conoce también como Anatole, que quiere decir Oriente. Pero volvamos otra vez al punto. ¿Desde dónde Dios describe el Oriente? Desde Israel. Porque es con Israel que Dios tuvo su trato y que tiene su trato pausado y que lo va a reiniciar en la semana 70 de Daniel. Entonces ahí de Israel hacia la derecha, en un mapa mental que hagamos, todo eso es Oriente. Es decir, Jordania, Irak, Irán, la India, Rusia, hasta el norte, pero Oriente, Persia, Vietnam, Persia es Irán, ¿verdad? Todo, la China, Japón, Corea, las Coreas, sí. Todo lo que esté a la derecha es el Oriente. Asia, digamos. Sí, toda Asia. ¿En dónde vive la mitad de la población del planeta? Es decir, nosotros somos 8,000 millones de personas. En noviembre del año pasado dice que nos llegamos a 8,000 millones de personas en todo el mundo. Y Asia tiene 4,600 millones de personas, ¿ok? 4,600 millones de personas, más de la mitad de la población mundial la tiene de Israel hacia la derecha. Sí. Esto es bien importante, sí. Porque ese dato es importante en el esquema bíblico, porque en la Biblia se habla, en Apocalipsis capítulo 6, que va a morir la cuarta parte del planeta Tierra, y después en Apocalipsis 9 que de ese remanente va a morir la tercera parte. Antes de que vengan todos esos eventos tribulacionarios, tiene que haber un caos
escandaloso, espantoso, peor que la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial murieron aproximadamente, dependiendo quién cuenta la historia, sí, ¿verdad? Claro. Pero algunos dicen 52 millones de personas y otros 60 millones de personas. Pongámosle que 60 millones de personas. De esos 60 millones de personas, ya en el pasado, Rusia puso 27 millones de personas. 27 millones de rusos murieron. 6 millones de judíos y el resto entre todas las demás nacionalidades. No es nada comparado a lo que dice la Biblia que va a morir. De peste, de guerras, de cosas, de meteoros, de cosas terribles que vienen sobre la tierra, que la Biblia misma dice un tiempo como no ha habido jamás sobre la faz de la tierra ni lo volverá a ver. Entonces, aquí tendríamos que añadir otra cosa más para poder después ir desgranando y conversando. Perdona que yo me emociono y me pongo a hablar y hablar y hablar. No, te agradezco mucho tu paciencia. Pero, y la paciencia de nuestro auditorio también. Pero aquí estamos entonces haciendo una como proyección, ¿verdad? ¿Qué tan cerca está eso? Sí. ¿Quiénes son los reyes del Oriente? Ya dijimos quiénes son. Y entonces ahí tendríamos que ver las noticias de cómo van desarrollando esos reyes del Oriente, qué tan avanzados están, ¿verdad? Los reyes del Oriente, para que se cumpla esto. La otra cosa es que en todo lo literal de la Biblia siempre hay algo espiritual. Es decir, o dentro de todo lo material siempre hay algo espiritual. Ejemplo, el anticristo, que el Señor lo reprenda, va a aparecer como una persona. Eso lo dice la Biblia. Material. Sí, material, literal, una persona. Sin embargo, la Biblia deja ver que el espíritu del anticristo ya está en función. O sea, no la persona del anticristo, sino que el espíritu del anticristo. Entonces, cuando miramos los reyes del Oriente, tenemos que verlo también de esa manera, que los reyes del Oriente como tales van a estar, ya están formando, fortaleciéndose en medio de la ignorancia del mundo occidental, que ha sido un engreído. Los occidentales, de los cuales a nosotros nos tocó vivir dentro de ellos, el mundo occidental ha sido engreído, orgulloso, sobre todo los conquistadores, sí, colonizadores, sobre todo los europeos, ingleses, alemanes, franceses, españoles. Ellos siempre han creído que el mundo gira alrededor de Europa. Y eso es un gravísimo problema, porque en silencio los reyes del Oriente han estado creciendo y tienen facturas pendientes que cobrarle a Inglaterra. Tienen facturas de cientos de años, porque no nos olvidemos que, por ejemplo, los ingleses sojuzgaron a la India y a la China. Ellos eran los que los gobernaban, e incluso a Hong Kong. Sí. Y los vieron como, los menospreciaron, aquella cultura milenaria. Pero han pasado más de 100 años y ahora los papeles se cambiaron. Es que el monstruo gigantesco se fue despertado y amenazante contra aquella isla que en un momento fundó el imperio más poderoso del mundo y más grande, más extenso, pero que ahora está en decadencia. Sí. Pero aquí está, ahora está la vendetta, el payback, la venganza. Sí. La India también, Japón también, Rusia también, porque todos ellos fueron sojuzgados por el occidente. Entonces, ha ido creciendo en secreto, así de bajo perfil, ha ido creciendo. Ahora se descubre, ahora todo el mundo dice, está grande, pero ese está grande, esos países, esos imperios que han venido palpitantes y que han estado, sí, de bajo perfil, eso viene desde muchos años. Pero eso, nadie lo vio. Nadie lo vio. Todavía hay noticias de 1900 de la rebelión, llamada la rebelión de los Boxers en la China, cuando eran decapitados porque se habían rebelado, porque los ingleses les habían sojuzgado todas sus libertades primordiales, principales. Pero ahora es totalmente distinto. La China ha hecho embajadas en todo el mundo para espiar a todo el mundo. Ha tenido problemas serios
con potencias como con Estados Unidos, todo porque fueron creciendo en silencio en el anonimato. Entonces ahora la pregunta otra vez vuelve a la carga: ¿quiénes son estos reyes del Oriente? ¿Por qué habrían de meterse en un conflicto de esta naturaleza? Aquí surgen un montón de dudas, ¿verdad? Y de sospechas, sí, ¿verdad? Por ejemplo, Rusia y la India, Rusia vende armas y la India las compra. Y la India es el país número 1 comprador de armas de todo el mundo, sí, la India. Y que tiene conflicto con la China, ok, y por eso tiene... Pero, sin embargo, el país que más armas tiene ahorita es Ucrania, porque se las han regalado. La ayuda que ha estado llegando. Sí. Entonces, ese sector de Asia es el mejor armado del planeta. Wow. Por un lado, tiene las armas rusas, las armas chinas, las armas que han comprado los indios y las armas del mundo occidental que están fincadas en Ucrania, ¿verdad? Que las han ido metiendo con la justificación de que los tienen que ayudar para defenderse de los rusos. Tienen arsenales gigantescos que no los han subsidiado los ucranianos, sino que los mismos que pagan impuestos en los países occidentales tienen todas esas armas ahí. ¿Qué se puede esperar de una población que está armada hasta los dientes y que son enemigas entre sí? ¿Qué se puede esperar? Si la Segunda Guerra Mundial empezó con el asesinato de un archiduque, ¿qué se puede esperar ahí con todos armados? Entonces, los reyes del Oriente. Habría que chequear entonces el tiempo, ¿cuándo? Sí. ¿Qué tan cerca? ¿Quiénes son? Y el mundo espiritual que rodea a los reyes del Oriente. Esa sería la síntesis de lo que creo que tenemos que platicar. Absolutamente. Apóstol, de hecho, ahora con lo que usted acaba de mencionar, nos da un contexto bárbaro y de lo más interesante acerca de todo lo que tendríamos que estar prestando atención de toda Asia, en realidad. Y me gustaría que pudiéramos ver una noticia respecto a China y cómo es que está avanzando, cómo se está armando, quiénes son sus aliados y el poder que tienen, porque dicen que todavía es el segundo país más poderoso del mundo, dándole ventaja a Estados Unidos, pero probablemente ya no lo sea. Mira, antes de que veamos la noticia, te digo una cosa. Sí. Así como lo han estado haciendo, de bajo perfil, sí, China tiene sus tentáculos en todo el mundo. China prácticamente ha comprado países en África. China está haciendo antes, mucho tiempo, en los famosos tiempos de Marco Polo, claro, había una ruta de la seda, sí, en donde llegaba comercio desde la China hasta Europa por medio de Venecia. Muy peligrosa, dicen que era, pero esa es la ruta de la seda. Esa ruta de la seda se ha activado otra vez, pero no para llevar productos a Europa solamente. No, la ruta de la seda ahora se expandió a Europa, a África, a todos los continentes, a todos, a América, a todo. Por eso nosotros vemos con cierto recelo algunos presidentes de naciones sudamericanas, como el presidente argentino, que le dijo a la China que ellos querían ser la puerta de entrada de los chinos para toda América. Porque eso es parte de la ruta de la seda. Vemos cómo quiso la China con la cosa esa de la pandemia, cómo rompió relaciones comerciales con Australia, porque ellos exigieron que se investigara de dónde había salido el COVID-19 y todo, y que se investigara, y los chinos, que ya tenían un gran comercio con Australia, cortaron relaciones, dañando la economía de Australia. Entonces, yo creo que la gente ha estado, la han tenido entretenida con cosas que no tienen nada que ver. Sí. Y cuando sientan, está esto entregado en manos de un sistema totalitario que va a impedir, lo que a nosotros nos interesa mucho es la libre expresión del pensamiento para poder tener libertad de culto. Claro. Eso es lo que nos interesa. Porque entendemos que el Evangelio no se impone, sino que se expone. Pero si nos quitan
la libertad de exponerlo, que sería terrible, sería volver a los imperios bárbaros en el pleno siglo XXI. Quiere decir que el espíritu del anticristo se está materializando en alguna persona. Te dejo para que miremos las noticias, pero porque a mí se me calienta el corazón y se me alarga la lengua. Pero apóstol, es que en realidad eso nos da la oportunidad de comprender, y al ver una noticia no la vamos a ver de manera más superficial, sino ahora tenemos un contexto y ahora vamos a hacer un análisis también bastante bíblico. Vamos a ver las noticias de qué está pasando en Asia. Japón. Su territorio comprende un archipiélago de 6.852 islas que cubren 377.975 kilómetros cuadrados sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico. Con 125 millones de habitantes, su constitución pacifista elaborada después de la Segunda Guerra Mundial prohíbe que cuenten con un ejército. Tienen una fuerza de autodefensa integrada por 250.000 soldados y 55.000 reservistas, cuyo perfil es igual al de un ejército convencional. Fumio Kishida, el primer ministro de Japón, está considerando cambiar la constitución y dotarse de fuerzas armadas debido a las continuas amenazas de Corea del Norte. La invasión de Ucrania también los pone en alerta por la disputa territorial que tienen por las Islas Kuriles, ocupadas por Rusia y reclamadas por Japón. El 30 de diciembre, el gobierno anunció una reforma en su presupuesto de defensa, aumentándolo al 2% del PIB, de aquí al 2027. India. Con 1.393.000 millones de habitantes, el segundo país más poblado del planeta está estrechando lazos con Rusia, un socio económico vital, pues Moscú es su principal proveedor de armas. Cabe destacar que India es el mayor comprador de armas del mundo. India anunció que duplicará sus importaciones de carbón ruso y le seguirá comprando petróleo a pesar de las sanciones. La frontera de Himalaya entre India y China es una de las zonas disputadas del mundo, desde que estas dos potencias nucleares libraran una guerra en 1962, se ha mantenido una paz muy delicada a lo largo de la frontera. India, que posee 1.444.000 soldados y quiere demostrar que su ejército tiene el poder militar para imitar su fuerza económica. Hong Kong. Tiene 7.653.000 habitantes, de los cuales el 56.1% son ateos. El 1 de julio de 1997, Hong Kong llegó al final de la era del dominio británico y comenzó una nueva era bajo el dominio de China, la cual aceptó gobernar la región durante 50 años, respetando el principio de un país, dos sistemas. Esto significa que, aunque formara parte de China, se le otorgaría a Hong Kong una mayor autonomía y se le permitiría preservar las libertades y derechos concedidos bajo el dominio británico. Al principio, Pekín respetó el trato, pero pronto comenzó a quitar ese estatus especial. Es así como en 2003 China intentó aprobar una ley de seguridad para limitar la disidencia y las protestas. Más de 500.000 de personas se opusieron y obligaron a las autoridades a dar marcha atrás. En 2014 se les permitió a los hongkoneses votar por su presidente, pero solo de una pequeña lista de candidatos aprobados por China. Entonces, miles de personas protestaron pidiendo una democracia real. Los policías despejaron las calles utilizando gas pimienta. En 2020, Pekín impuso una ley de seguridad de gran alcance. Los hongkoneses salieron de nuevo a las calles a protestar por la reducción del derecho al voto y la limitación de la libertad de expresión y prensa, pero fueron nuevamente reprimidos. Corea del Norte. En el discurso de Año Nuevo, Kim Jong-un, un líder de Corea del Norte, hizo un llamado a aumentar el arsenal de armas nucleares de corto alcance y presentó un sistema de artillería de gran calibre. Cabe mencionar que su ejército es uno de los más grandes del planeta, tiene 1.280.000 soldados. Argumentó que es una medida necesaria para hacer frente a Corea del Sur, al que calificó de enemigo evidente.
El anuncio de Kim llega en el año en que Corea del Norte ha realizado un número récord de ensayos de armas de destrucción masiva. El más reciente fue el lanzamiento de 3 misiles balísticos de corto alcance al mar de Japón, lo que apunta a que el régimen norcoreano tiende a intensificar el espíritu beligerante mostrado en el 2022. Rusia. El presidente ruso se reunió con su homólogo chino en una videoconferencia y mostró su deseo de reforzar la cooperación militar. También elogió la resistencia de Moscú y Pekín a las presiones occidentales. Putin dijo que a pesar del entorno exterior desfavorable, las restricciones ilegítimas y el chantaje directo por parte de algunos países occidentales, Rusia y China lograron garantizar una tasa de crecimiento récord del volumen de negocios comerciales mutuos. Rusia tiene una población de 145.558 millones de personas. Su ejército está formado por 850.000 soldados y 250.000 reservistas. Todo ese crecimiento y ese avance que estamos viendo en toda Asia y especialmente en China será analizado a la luz de la palabra de Dios luego de la pausa. Ya volvemos. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Y para seguir analizando lo que está ocurriendo en Asia y toda la explicación que el apóstol nos ha dado, vamos a ver ahora otro momento de noticias en donde nuevamente países de Asia destacan por lo que están haciendo, por su habilidad para ir tomando autoridad en el mundo a través del poder geopolítico y muchas veces también tecnológico. Los reyes del Oriente. China, con 1.458 millones de habitantes, es la segunda economía mundial. Mao Zedong hace 70 años eliminó la propiedad privada, siguiendo la visión comunista de Karl Marx. Trató de industrializar el país, pero su plan fue tan desastroso que dio lugar a la Gran Hambruna, en la que murieron millones de personas, dando paso así al boom económico de los últimos 40 años, con líderes que fueron transformando el formato en una economía moderna y más libre basada en el mercado. Abrió su economía al resto del mundo, dejando entrar multinacionales que buscaban mano de obra para sus gigantescas fábricas, permitiendo crecer la economía en forma sostenida y ayudando a salir de la pobreza a 850 millones de chinos según el Banco Mundial. Aunque los analistas dicen que económicamente está más cerca del capitalismo que del comunismo, China es comunista porque el gobierno posee todas las tierras, no existe libertad de prensa, pues los medios están bajo el control estatal, al igual que Internet y las universidades. El Partido Comunista la controla desde hace 70 años de manera centralizada. El presidente es elegido por el Parlamento, que también pertenece a dicho partido. En 2023, Xi Jinping empezará un tercer mandato como presidente de China y sus mayores retos son hacer frente a la nueva ola de contagios que está azotando al país y a tratar de mover hacia adelante la economía, luego de 3 años de parálisis causada por la política de COVID-0. La supremacía tecnológica es disputada entre China y Estados Unidos. Este último controla el 46% de semiconductores y tiene el monopolio en materia de diseño, investigación y desarrollo. Detrás de ellos se sitúa Corea del Sur, Japón y Taiwán en la producción de chips a nivel mundial, y la Unión Europea representa el 9% y China el 7%, pues produce chips de gama baja y ensambla semiconductores de última generación importados de otros países. Estados Unidos aplicó en octubre del 2022 nuevas restricciones a la exportación de chips avanzados a empresas chinas. Según declaraciones oficiales, se trata de impedir que China desarrolle sistemas militares avanzados, incluyendo armas de destrucción masiva. Esto aplica a cualquier compañía en todo el mundo que distribuya chips estadounidenses o maquinaria para fabricarlos, aunque China tiene el monopolio en tierras raras que precisamente son vitales para su fabricación. Esto afecta también a las grandes empresas europeas que tienen sus fábricas en China, lo que podría poner en peligro la relación de la Unión Europea con Estados Unidos.
Mientras que Taiwán alberga a la mayor compañía productora de chips que produce el 92% de los más avanzados, y Estados Unidos teme que una invasión china provocaría una escasez mundial de semiconductores. Gracias por continuar en el reloj de Dios a través de Rema Estéreo 91.7 y también de Rema TV y por supuesto la plataforma del apóstol Sergio Enríquez en las redes sociales, sobre todo en el canal de YouTube. Vimos hace un momento la noticia de cómo ha crecido Asia en general, pero le prestamos atención a China y el crecimiento y la influencia que tiene a nivel internacional, y se habla que es el segundo país más poderoso, pero también se habla de la guerra tecnológica que está viviendo ya con Estados Unidos. Apóstol, luego de todo el contexto que usted nos dio y de la forma diferente en que podemos ver esta situación, ahora usted ve también el crecimiento de Asia, y Estados Unidos estará diciendo cómo dejamos que esto ocurriera y cómo dejamos que nos alcanzara de esta manera un país, como usted bien dijo, al que todo mundo le hacía, tal vez, digamos con palabras muy guatemaltecas, le hacía el feo, lo ignoraba, lo ninguneaba, por decirlo de alguna manera. Sí, la realidad es que es un tema tan abundante, ¿verdad? Pero una de las razones por las cuales Apocalipsis 16:12 podría llegar a su cumplimiento es precisamente esa noticia que acabamos de ver, porque China expandiéndose económicamente, comercialmente, y Estados Unidos sacando decretos para que paren esa producción, puede ocasionar una guerra. En la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias en conflicto eran sobre todo las europeas, Estados Unidos no se había metido directamente, pero Estados Unidos dio una orden más o menos como la que ha tenido con Cuba, de aislamiento para que no entraran respecto a Japón, y por eso es que Japón bombardeó Pearl Harbor, y entraron en guerra, porque Estados Unidos los había cercado. ¿Por qué razón? Porque Japón venía convirtiéndose en una potencia económica, industrial. Entonces, como es una isla que no es autosuficiente y tenía que comerciar con diferentes partes del mundo, le pusieron un cerco. Los que se le pusieron fueron los Norteamérica. Entonces, por eso fue que los atacaron Pearl Harbor. No fue que los japoneses estaban locos y dijeron, vamos a bombardear a estos. No. Ellos los estaban afectando, y ahí ya se involucró en la guerra mundial segunda Japón y también Estados Unidos, con el resultado que nosotros ya sabemos. Que es algo que uno se queda pensando, porque tiene que tener ese background, esa historia, para comprender un poquitito más por el porqué de los conflictos. Ahora resulta que China viene creciendo a un ritmo aceleradísimo. Y entonces, para frenarlos, Estados Unidos hace lo mismo que le hizo a Japón. No se le venden esto, no. Entonces, eso puede ser una de las motivaciones de los reyes del Oriente para ir a atacar a Occidente. Eso puede ser una de las cosas. Digamos, en la noticia se menciona algo que tal vez no se le da demasiada importancia por la mente occidental, por nosotros, y es la frase tierras raras. Las tierras raras son tierras que contienen 17 minerales desconocidos hasta hace algunas épocas, hasta algunas décadas, que son los que sirven para hacer chips, microchips, para la nanotecnología, para hacer las cosas de armas, vehículos. Entonces, esas tierras raras, para extraerlas, se daña severamente la situación ecológica, y por eso Estados Unidos y aún China las han contenido. Las han contenido, las tienen controladas de otra manera. Sí. Pero ambos han invadido tecnológicamente, económicamente, países que tienen abundancia de tierras raras, para dañar su sistema ecológico de ellos y seguir sacando las tierras raras y poder seguir creciendo en el mundo de la tecnología. Esto coincide con el tema que tocamos el domingo pasado, porque el aumento de la tecnología está de la mano con el aumento de la ciencia, y el aumento de la ciencia, de la manera como lo está haciendo el hombre, es el aumento de la iniquidad.
¿Por qué razón? Porque para poder tener los materiales necesarios, la materia prima para hacer esa nanotecnología, se necesitan tierras raras. Pero para las tierras raras se necesitan países del tercer mundo que no se puedan oponer, y ahí llegan los que están interesados en ello. Todo el mundo está interesado en ellos. Y es por eso que, digamos, la China continental o comunista se ha metido en continentes como África, y se quiere meter y se ha metido en Latinoamérica de una manera impresionante, ¿verdad? Bueno, aquí nosotros tenemos el claro ejemplo del Salvador, que le abrió las puertas a la China porque en su contienda y, creo yo, malos manejos en las relaciones exteriores, los norteamericanos los abandonaron a sus aliados, y entonces los otros miraron a China. Es un montón de situaciones geopolíticas que van a desembocar en un caos, en una guerra en la cual se va a tener que levantar un personaje del lado de las tinieblas para proponer una solución al caos ya formado por las mentes depravadas, y entonces ahí va a surgir el gobierno del anticristo. Mientras tanto sigue trabajándose en la globalización los dos ejes, porque aquí no hay un eje del mal y un eje del bien. Todo lo del hombre es malo. Bueno, eso dice la Biblia: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, entonces quiere decir que no hay tal eje del mal y el eje del bien. El eje de la humanidad es malo, la Biblia lo dice. No volveré a destruir la tierra por causa del hombre, porque su corazón es malo desde su juventud. No es que los orientales sean malos y los occidentales buenos, ¿no? Parejos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, ¿verdad? Y lo dice la Biblia también en Jeremías: engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y esto es un llamado que yo debo de hacer a los hermanos, para que no pongan su confianza en el hombre ni en sistemas políticos. Porque a veces se defiende tal sistema o se ataca tal otro sistema, y realmente todo reside en la maldad en el corazón. Repito, eso no lo digo yo. Aparte de los textos que ya dije, el Señor Jesucristo dijo: del corazón del hombre proceden los malos pensamientos. Entonces, el asunto es dentro de nosotros, ¿verdad? Y por eso el mensaje del Evangelio no es un mensaje superficial, sino que el Señor dice en Isaías 40: habladle al corazón de Israel, háblenle al corazón, a lo profundo, a eso háblenle. Porque si no hay un cambio en la profundidad, todo lo demás no sirve para nada. Es intelecto humano, si mucho. Bueno, pero volviendo a la carga, esta puede ser una de las razones por las cuales los reyes del Oriente que se han ido unificando. Sí, se han ido unificando, porque a pesar pues de que, digamos, la India y la China tienen un conflicto dentro de ellos, nosotros vemos cómo de alguna manera se ha ido absorbiendo y se han estado poniendo de acuerdo. Antes se hablaba mucho de China invadiendo Taiwán, claro. Y que los Estados Unidos los van a defender. Pero en unas recientes votaciones, Taiwán ya dio a entender que no quiere guerra con China, que prefieren que les den sus libertades como lo hicieron con Hong Kong, y que ellos vengan a ser parte de la China. Sí. Que es lo que los otros reclaman. Si eso sucede, y ya con el nuevo gobernante que eligieron en Taiwán, si eso sucede, quiere decir que la China, todo aquello que la isla de Taiwán había hecho y lo que había hecho Hong Kong, se va a unir a ellos. Son los reyes del Oriente, que tienen que ir, batallar, pelear en Armagedón, en esa guerra que está profetizada en la Biblia, en todos los profetas, para poder el Señor volver a darle lo que le tiene que dar a Israel. Sí. Ok, eso sería entonces, como lo decíamos desde el principio, algunas de las razones. De los motivos para cruzar el Éufrates. Sin embargo, creo que para poder entender un poquitito más esta situación de la manera espiritual, hay que seguir leyendo los subsiguientes versículos, es decir, el contexto de Apocalipsis 16:12, lo voy a volver a leer. Dice: el sexto ángel
derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ya dijimos que esto es en la gran tribulación. Y sus aguas se secaron. Se secaron. Ya dijimos que Turquía puede secar las aguas así, para que fuera preparado el camino para los reyes del Oriente. Ya dijimos que los reyes del Oriente pueden ser considerados Rusia, Irak, Irán, China, India, Japón, Vietnam, Corea del Norte, Corea del Sur. Todos esos pueden ser incluidos dentro de los reyes del Oriente. Pero entonces dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia. Aquí es en donde ya entra la situación, si tú quieres, mística. Porque hasta ahorita hemos hablado de lo práctico, y hay gente que se deja llevar solo por lo práctico, pero hay un ingrediente místico en todas las cosas. Ignorar eso es mortal. Ignorar eso es mortal. Entonces dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos, semejante a ranas. Pues son, fíjate interesante, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces ya después dice, aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y por último, antes de que venga la 7ª copa, dice, y reunieron en el lugar que en hebreo, se reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón en griego, ¿verdad? En hebreo es Megiddo, es el valle de Megiddo. Cuando uno va a Israel como turista se lo enseñan, ¿verdad? Pero uno dice eso no lo entiende así, es un shock. Porque si hemos leído la Biblia, dice que ahí se juntan millones de guerreros, y ahí no caben millones, es un vallecito, pues, en donde cabría, si mucho, 1 millón de personas, todas juntas. Pero dice que entonces tiene que haber un contenido simbólico también espiritual, porque en ese valle que le enseñan a uno como turista en Israel, aunque deben de suceder cosas, debe ser una puerta a otra dimensión. Después vienen otra serie de situaciones, pero esto que estoy platicando tiene un vínculo, porque si te recuerdas, yo había dicho que esto está en el Éufrates y yo había borrado aquí lo que había escrito en parte, hombre. Lo voy a tener que volver a escribir. Solo esa la parte inicial, exactamente. Digamos, yo dije que en esa línea de tiempo habían tres cosas, ¿verdad? La gran tribulación, la tribulación y la pretribulación. Yo puse fechas solamente para trasladar la idea. No es que esas fechas sean, ¿no? Cuando hablé de las copas, me situé más o menos por aquí. Es decir, copas ya es gran tribulación. Es Apocalipsis capítulo 16, verso 12, la 6ª. Después viene la 7ª. Sí. Pero aquí aparece la palabra Éufrates. Y este río Éufrates aparece antes en la Biblia, bueno, aparece muchas veces, pero en Apocalipsis aparece en el capítulo 9. En el capítulo 9 dice, y decía, el 6º ángel tocó la trompeta, estoy leyendo Apocalipsis 9:13. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía al 6º ángel que tenía la trompeta. Trompeta. Aquí son copas. Y nosotros llegamos al entendido hace un momento que cronológicamente primero son sellos, segundo son trompetas. Vamos a poner más o menos la T. Y tercero son copas. Sí. Y esto relata cronología, ¿ok? Sí. Esto, por eso pusimos que esto era solo como ejemplo en el 2025, las copas. Entonces, pero ahora resulta que cuando leemos siempre el Éufrates, lo leemos en el capítulo 9, versículo 14,
Dice, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta, fíjate, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces, ¿qué pasa acá en la sexta copa con el río Éufrates? Lo secan. ¿Qué pasa aquí con la sexta trompeta? Esta fue la sexta copa. Esta es la sexta trompeta. ¿Qué pasa con el río Éufrates? Lo dejan sin custodia, quitan ángeles. Sí, se van. Entonces, cualquier cosa que suceda junto al gran río Éufrates en este momento es súper peligroso, espiritualmente hablando. Porque es como que si dijera, es como que si se plasmara Apocalipsis 9:13, 9:14, en donde Dios le está quitando los 4 ángeles para que se desarrolle todo lo que se tiene que desarrollar con la China. Entonces, lo que nosotros planteábamos era lo siguiente. Si esto está pasando en la gran tribulación y lo vemos tan cerca, porque ya se puede secar el Éufrates, ya los chinos, los chinos no se puede tratar con ellos como que fuera un país pequeñito, tercermundista. Sí. No, lo tienen que tratar con respeto. Sí. Hasta para en sus discursos tienen que... yo creo que algunos países han seguido con esa mentalidad y los han tratado de ningunear y han venido a convertirse en un elemento más de contienda, como la visita que hizo la presidenta de la Cámara de Estados Unidos a Taiwán. Eso fue una ofensa al gobierno chino, ¿verdad? No, Kamala es Nancy Pelosi. Nancy Pelosi. Entonces, lo que ella hizo fue irle a patear el sompopero. Claro. Entonces, esos son momentos delicados en nosotros. Ahora, yo en el principio de nuestra plática, te había dicho que había que ver identidad, quiénes son. Sí. Ya vimos que son los chinos y los taiwaneses y los coreanos, los japoneses, terrible, todos esos. Sí. Y que son son la mitad de la población mundial. Exacto. Son la mitad de la población mundial los que están hablando ahí. No se les puede ignorar. No, es la mitad del mundo. Sí. Si saltan todos al mismo tiempo, nos botan de la tierra. No les dé ideas, apóstol, porque lo pueden traducir todo, ¿ya ve? Es la mitad del planeta. Sí. Bueno, están ahí y están en pie de guerra, pero no están llamando a una contienda bélica. Ya están en guerra, porque hay una guerra económica, hay una guerra cibernética, pero ellos están bien armados hasta los dientes. Bueno, ya vimos la identidad, ya vimos el lugar, y ya vimos el por qué podría sucederse, que son 2 cosas, ¿verdad? Sí. Esto, lo físico, que ya dijimos, su avance tecnológico, y lo espiritual, que serían estos 3 espíritus inmundos en forma de rana que llaman a las naciones para la guerra. Pero el lado espiritual también ha batallado contra el lado occidental desde hace siglos. A tal punto que en Isaías capítulo 2, versículo 6, el Señor habla de Israel y dice que los va a dejar solos porque se llenaron del oriente. Lo voy a leer. Está en Isaías capítulo 2, versículo 6. Dice, ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque ellos están llenos de costumbres, pero lo ponen en letras cursivas y de otro color, que significa que eso no aparece en el original. Sí. Pero leámoslo como está aquí. Están llenos de costumbres del oriente, son adivinos como los filisteos y hacen tratos con hijos de extranjeros. Entonces, cuando analizamos, sondeamos en Isaías 2:6, nos damos cuenta que Occidente le abrió ya desde hace mucho tiempo sus puertas a Oriente en lo espiritual. En todas aquellas cosas que para Dios fueron blasfemias y pues un enfrentamiento o confrontación contra el Altísimo, Occidente le abrió sus puertas, ¿verdad? Sí. Entonces, de alguna manera, esos espíritus ya trasladaron sus fuerzas hacia Occidente, ¿verdad? Y
gracias a Dios que estamos viviendo en los eventos de antes de que se vengan toda esta actividad tan impresionante, en donde Dios levanta potestades angelicales supremas para cubrir naciones. Porque esto lo vemos desde el principio en el libro de Daniel. Hay una potestad que cubre Persia, se le llama el príncipe de Persia. Sí. Hay una potestad que cubre Israel, que se llama, él es Miguel, el gran príncipe Miguel. Entonces es como que Dios pone potestades angelicales, arcángeles sobre países para proteger de cualquier cosa. Y entonces eso quiere ser vulnerado primordialmente con cuestiones espirituales para que después venga lo material, ¿no? En el caso, si hablamos de nosotros, yo sé que hay un príncipe sobre Guatemala, un principado de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque Guatemala tiene uno de las contabilizaciones más altas de gente nacida de nuevo. Sí. Entonces, Dios dio promesa que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces Dios tiene un principado sobre cada país. Mientras más ateo es un país, su principado cambia. El príncipe de Persia, que era Irán, no provenía de Dios y se opuso a Gabriel cuando Gabriel le traía la revelación de la semana 70 a Daniel. Entonces tuvo que ir en su asistencia el príncipe de Israel, que es Miguel. Espero que este juego de nombres y de palabras no confunda a nadie, pero así es la cosa. Sí. Entonces, en la actualidad, mientras más cristianos hay en un lugar, más presencia angelical del lado de quien están, hay ahí. Sí, digamos, aquí se dice que el 49%, pero no es así, es mucho más del 50% de gente nacidos de nuevo. Entonces, el ángel de Jehová, en este lugar y en otros países. A ver, yo tengo pues el testimonio del lugar en donde tengo la sede que Dios me puso, ¿verdad? Aunque me toca viajar a diferentes lugares. Por eso es tan importante también ver si los gobiernos del mundo se tiran por la línea contraria a Dios, atea, están dando lugar también a que su principado llegue a gobernar ahí. Es una batalla en los aires. Esto no me lo inventé yo, está en Apocalipsis capítulo 12, en donde ya se enfrentan, pero totalmente, Luzbel y sus ángeles contra Miguel y sus ángeles, en el aire, peleándose. Y dice ahí que Miguel y sus ángeles derrotan a Luzbel y lo echan a la tierra. Entonces, eso ya es en el capítulo 12, ¿verdad?, de Apocalipsis. Entonces, cuando el diablo baja, dice que viene furioso, porque acaba de perder, ¿verdad? Sí. Acaba de perder. Viene furioso y entonces empieza a destruir a la simiente santa que todavía se quedó en la tierra y no se fue en el arrebatamiento. Pero eso es otra cosa. Mejor te devuelvo el tiempo porque ya me fui por otro lado, ¿eh? No, apóstol, no. Al contrario, nos está dando mucho contexto respecto a estas situaciones. Ahora, de la parte espiritual que nos está hablando, ¿cómo podemos los cristianos ver entonces a Asia? ¿Debemos verle con temor? ¿Debemos hacer más oraciones por ellos? ¿Evangelizar a gente que está en Asia para tratar de ir cambiando ese ambiente espiritual? ¿Qué deberíamos hacer los cristianos en esta situación? Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es lo que Dios nos mandó a hacer. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado será salvo. Ahora, eso no nos corresponde necesariamente a nosotros así como nosotros que estamos acá, y yo a estas alturas del partido me voy a ir a aprender a hablar mandarín o cantonés y a hacer algún discipulado allá. No. El Señor se ha encargado de eso, y en la China existe la iglesia cristiana subterránea más grande del mundo. Son millones de personas que creen en Dios y que los persiguen, y con penas de muerte y de cárcel muy severas, ¿verdad? Pero ellos, desde luego, al buscar a Dios de esa manera, también hacen que las potestades angélicas de parte de Dios estén en ese lugar batallando contra las otras. Es como los ángeles que estaban en el río Éufrates, que vimos en 9:13 de Apocalipsis, que es como que están deteniendo, ¿verdad? Claro. Si se quitan, entonces el viento contrario viene de una manera
terrible. Así sucede en la China también. Dios los ha visitado, los está visitando. Y es impresionante lo que nosotros sabemos, porque no se sabe todo por las restricciones que hay, pero es impresionante lo que Dios ha estado haciendo en todo en todo el continente. Ahora, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Ok, hay que orar, todos tenemos que orar los unos por los otros, eso es bíblico. Pero mira, hay una cuestión muy importante, y es que nosotros no deberíamos de permitir la babilonización de la iglesia. Cuando yo digo la babilonización me refiero, no deberíamos de permitir nosotros la orientalización claro, de la doctrina. Sí. Digamos, hay cosas en Oriente que a todas luces no provienen de Dios. Digamos, los japoneses, los orientales, en la cuestión del honor es distinto que para nosotros. Sí. Digamos, un japonés es derrotado en una guerra, entonces él tiene que practicarse un harakiri, y tiene que agarrar un cuchillo, que no sé cómo le llaman, y abrirse toda la panza, sí, y ahí terminar su Dios por honor. Entonces eso es suicidio. Ya vimos algunos programas de la eutanasia, eso es un suicidio, y eso ellos lo honran. Entonces esa sería una costumbre, y a la que yo le llamo babilonización o también orientalización. No podemos traer eso a la iglesia como una doctrina, ¿verdad? Sí. Porque entonces el profeta de ellos sería aquel poeta Vargas Vila, que decía que cuando la vida era un delirio, el suicidio era un placer. Sí. Y cuando la vida era un martirio, el suicidio era un deber. No, el suicidio es ser malagradecido, devolverle a Dios el regalo más grande que nos ha dado, que la vida. La vida es la cosa más linda. No, tal vez no es la cosa más linda, es una de las más lindas, porque la Biblia dice que la misericordia de Dios es mejor que la vida. Sí. Pero la vida es... Yo quiero vida, y me imagino que tú también, y todos los oyentes quieren vida. Entonces, bueno, pero así hay otras cosas. Digamos, cuando vemos nosotros en el programa divino quiénes eran los enemigos del Oriente, ahí se había ido a vivir Caín, ahí se había ido a vivir Nimrod, ahí se había ido a vivir Ismael, ahí se había ido a vivir los madianitas, ahí se había ido a vivir todos aquellos que eran enemigos de Israel. Entonces, para empezar, diríamos que no puede haber una iglesia que odie a Israel. No puede haber una iglesia antisemita, por decirlo así. Exacto. Aunque ellos no han despertado y son mal portados. No puede haber una iglesia que odie a una población entera. Y bueno, y no solo a Israel. Nosotros como cristianos no podemos odiar a ninguna nación por la nacionalidad, porque el conocimiento pleno, la epignosis, nos lleva a considerar que todos venimos de un mismo linaje. Así que a eso me refería cuando decía las cosas espirituales, que eso sí requiere bastante explicación, sí. Y aparte de lo que hemos hablado, tierras raras, aumento de la tecnología. Mira cuánta gente vive en ese lugar, me tiene asombrado a mí. La mitad de los que vivimos en el mundo viven del Éufrates para allá. Sí, impresionante. Más de la mitad, porque son 4.600 millones de personas. Otra cosa, este dato es bien importante, porque la Biblia dice, y vamos a ver, no sé, voy a buscar el versículo en donde dice la cantidad de ejércitos que traen los reyes del Oriente.
Hablando de eso, también entre las noticias destacamos que Japón, por ejemplo, aparentemente no tiene un ejército, pero que al final de cuentas sí tiene 250,000 personas preparadas para la guerra, aunque digan no tener un ejército en sí, lo llaman de una manera diferente. Sí, es una tontería que utilizan para pues los que son románticos, ¿verdad? Y Sí. que no hay ejército, en Costa Rica. ¿Cómo no va a haber ejército en Costa Rica? Tienen que defenderse del país más armado de Centroamérica. Claro, Lo que pasa es que no le Nicaragua. pusieron ejército nacional, pero tiene que tener una guardia. Los japoneses dicen que no tienen ejército. ¿Cómo no va a tener ejército si se dice que tienen uno de los ejércitos más equipados del mundo? No el más equipado, porque tienen, pero le tienen otro nombre. Ahora, cuando yo hablo de la sobrepoblación, 404, vamos a ver, serían 4.600 millones de personas. Voy a leer este versículo bíblico que parece tan asombroso, porque muchos intérpretes de la Biblia dicen, no, aquí no está eso, Juan dijo otra cosa, se lo escribieron de otra manera, no puede ser que haya un ejército con esa cantidad de personas. Y decían así, pero afortunadamente los traductores dijeron, bueno, sí, pero ahí dice 200 millones, lo voy a leer. Siempre en 9, cuando el sexto ángel tocó la trompeta y entonces salieron los 4 ángeles, fueron desatados, fíjate, fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. O sea, una masacre terrible. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y dice Juan, el apóstol, yo escuché su número. Yo escuché su número. O sea, no es que se lo inventó, no es que él vio y se equivocó, como dicen algunos teólogos, no. Eran 200. ¿Quién puede tener un ejército de 200 millones de personas? ¿Estados Unidos puede? No. ¿Por qué no puede? Porque su población es de 310 millones de personas. ¿Cómo va a tener un ejército de 200 millones? ¿Puede México tener un ejército de 200 millones? No, no puede. ¿Por qué? Porque su población es de 120 millones de personas. Le faltarían 180 millones de personas para tener un ejército. ¿Quién puede tener eso? Los únicos que pueden tener eso serían los orientales. ¿Quiénes lo pueden hacer? La India y la China. ¿Por qué? Porque la India tiene 1.400 millones de personas. O sea que podrían tener perfectamente 200 millones. ¿Quién más lo puede hacer? La China. Sí. Con su sistema tecnológico y con todo el sistema que tienen, ellos perfectamente podrían tener 200 millones de personas en edad militar para ir a combatir. Ningún otro ejército del mundo. Ahora, esto es temible. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Porque ya casi lo vemos. Por un lado es temible. Depende del lugar en donde esté nuestra CIA para ver esta situación. Sí. Si lo vemos desde el punto de vista de la iglesia, ya no es tan temible, sino que es esperanzador. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que antes que pase eso, tiene que haber un evento extraordinario de Cristo y su iglesia, que nosotros le conocemos como el arrebatamiento, claro. ¿Verdad? Porque Él lo prometió. En Apocalipsis Él dijo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Entonces, cuando lo vemos, toda esta información que acabo de dar, la vemos bajo el versículo, este último que acabo de mencionar. Ya no entonces yo no voy a estar ahí, no. Pero está bien cerca. Sí, el tiempo que usted mencionaba. Sí, entonces uno dice, está tan cerca, Padre Santo, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy preparando? Estoy preparando mis maletas y yo, entonces es cuando ahí yo me opongo, incluso algunos ministros, incluso algunos son mis amigos y los bendigo y los amo, pero me opongo cuando ellos dicen, la iglesia que está esperando al Señor, desempaquen, porque todavía no viene. ¿Cómo se van a atrever a decir semejante cosa? Sí.
viendo los eventos que estamos viendo. Bueno, tal vez no los han visto, pero es que es una irresponsabilidad decirle a la gente, baje la guardia. Es como que si un boxeador está en el ring y su coach le está gritando, baja la guardia, y el otro está cansado, no te va a hacer nada. Es una tontería, lo van a noquear. Sí. Y eso es lo que muchos ministros le están diciendo a todos. No hay que ver la escatología, lo que pasa es que les quieren meter miedo. Miedo lo van a tener aquellos que no se han preparado. ¿Por qué están haciendo eso? Porque es parte de lo que el Señor dijo, que iban a haber engañadores que se iban a meter, incluso negando al Señor que los salvó. Son doctrinas que la Biblia también dice que vienen, vientos de doctrina. ¿Para qué? Para hacer que efectivamente la iglesia baje la guardia, ¿verdad? Pero no, tenemos que decirle a la gente, miren, esto está bien cercano, esto ya viene. Sí. Entonces, hay una promesa para ustedes, pero tienen que ponerse las pilas. Ya viene la hora del casamiento y ustedes ni siquiera se han hecho los chongos. ¿No han ido al salón? No han ido al salón. Bueno. Claro, apóstol. Te devuelvo el tiempo porque he hablado mucho y creo que tenemos otros domingos también. Exactamente. No, y es que da para más, como usted dice, apóstol. Esto es apasionante porque debemos entender lo que Dios nos está trasladando en este tiempo, y el reloj de Dios viene a ser también como en el tiempo perfecto para hacer esa última alerta, decirles, pongan atención a los eventos, lean lo que dice la Biblia y verán que todo está pero perfectamente explicado. Apóstol, cerramos con su saludo final, su despedida prácticamente. Amén. En primer lugar, yo quisiera decirle a todos mis hermanos que pues nos hacen el favor de vernos, que debe haber una esperanza en nosotros, que tenemos una esperanza y que cada uno de nosotros deberíamos de estarnos preparando para ese momento. Dice la Biblia en unos libros proféticos, dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Entonces, tarde o temprano nos tenemos que presentar delante del Señor, a veces más tarde que temprano y a veces más tarde que temprano, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Sí, pero la cosa que me dio a entender, ¿verdad? Entonces, lo que yo le digo al pueblo es, metámonos con el Señor. No dejes de buscar al Señor. Dice el libro de Hebreos, no dejando de congregaros como algunos, sobre todo sabiendo que aquel día se acerca. Así dice Hebreos. Entonces mucha gente se deja de congregar y no se da cuenta lo cercano que está ese día. Si hay alguien dentro de nosotros que está oyendo este programa, que esta plática le da cierto grado de incertidumbre y temor, déjenme orar por usted y también orar por todos nosotros. Hay una palabra en la Biblia que dice que debemos de orar para ser tomados por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque abre nuestra mente para que entendamos poco a poco, para que logremos vislumbrar la palabra profética más segura que tú dejaste escrita. Ahora, Señor, bendito Padre, Señor, por favor, ayúdanos a ser tomados por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Bendícenos, papito lindo, por amor a tu santo nombre. Y aquellos hermanos que cuando oyen temas escatológicos se llenan de temor, quítales ese miedo trayéndoles, Señor, la certeza que proviene de la fe, de que ellos no estarán presentes en ese evento porque no está destinado para ellos y para la iglesia del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bien, yo te devuelvo el tiempo y gracias. A usted, apóstol, y es que al contrario, lo que en realidad estamos teniendo es un espacio para poder llenarnos de tranquilidad, acercarnos a Dios y buscar pues que todas las cosas puedan caminar como la Biblia lo ha establecido, que caminen en orden. Les agradecemos a todos la sintonía. Recuerden sintonizarnos cada domingo y compartir este programa también a través de las redes sociales, ya que en el canal del apóstol Sergio Enríquez en YouTube pueden hacerlo. Nos encontramos el próximo domingo. Hasta pronto. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerios Ebenecer.